Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Un gusto estar aquí una vez más con ustedes en este programa de opiniones, ¿no? Hablamos de diferentes temas y para hoy pues habíamos anunciado este tema de doctrinas peligrosas. Aquí estamos con Kevin Martínez. ¿Cómo está, hermano Kevin? Aunque Sí, yo ya casi estamos. no digo hermano, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Ya podemos ir directo a los nombres. Buenas noches. Así en la iglesia Buenas sí, noches. en la iglesia siempre le digo hermano a todo mundo al principio, ya después ya me vuelvo muy irreverente, aunque es una costumbre antigua, cristiana, ¿no? Los hermanos siempre se llamaban hermanos unos a otros, una forma de guardar respeto y reverencia, pero como que ya es muy agringado, ¿no? Porque en Estados Unidos nadie le dice hermano a nadie, ¿no? Brother, le va a decir. Brother. No dicen brother, pero sí, ya no se llaman hermanos, ¿no? Bueno, estamos Claro. aquí entonces y vamos a empezar a platicar o conversar acerca de las doctrinas peligrosas que, vamos a decir, están dentro de la iglesia, ¿no? Porque realmente en estos programas poco nos interesa a nosotros tocar los diferentes grupos religiosos, ¿no? A mí por lo menos no mucho me interesa hablar del catolicismo, del presbiterianismo, del pentecostalismo, etcétera, ¿no? Ellos tienen sus propias dificultades, sus propios problemas. Me interesa más que todo el tema de la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, las iglesias de Cristo. Y en caso de las doctrinas o cuestiones que tengan los demás grupos religiosos, me interesan en tanto que afectan o influencian eh, a la iglesia del Señor, ¿no? Entonces, quisimos traer este tema. La vez pasada hablábamos con el hermano Rudy Arguera acerca de los falsos maestros y él empezó a contar mucho de su vida, ¿no? Y puntualizó algunas cosas. Pero en este caso, pues ya nos interesa más que todo la iglesia del Señor, ¿no? Así es. Eh, bien, permítame, Kevin, ahí tengo algo de interrupción. O sea, imagino que sí, imagino, si tenía abiertas unas páginas ahí de Facebook y eso me estaba Bien. causando interrupción acá. Sí, claro, claro. Entonces, le dije a Kevin, ¿no? Martínez durante la semana que listara los temas que él considerara esas doctrinas más peligrosas y yo también me puse a la tarea, ¿no? Así que vamos a hablar aquí de un par de temas, ¿no? Vamos a hablar del problema de la teología de la prosperidad, ¿no? El tema de la religiosidad versus salvación, que a veces nosotros predicamos religión y no salvación. Creo que con esos dos temas tenemos para una hora, ¿cierto? Empecemos a hablar de, Kevin, ¿qué le parece? Y como usted lo propuso, ¿no? Este tema de la religiosidad, ¿qué era lo que tenía en mente? Cuestiones que a veces, errores que a veces nosotros cometemos. Así es, sí, buenas noches. El, el punto más importante es la salvación de las almas. Amén. No es mucho quién tenga la razón, quién sea más sabio, quién sea más inteligente, sino que la salvación está en medio, la salvación de muchas almas. Y la iglesia en sí está llamada a limpiarse, a detectar algún error y actuar inmediatamente. Un ejemplo está el apóstol Pablo a los Gálatas. Inmediatamente él fue, escribió la carta. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Recibiste el Espíritu por la fe o por la religiosidad de las obras de la ley? Porque ese era el problema. La ley y el fariseísmo estaba impactando tanto que estaba entrando a la iglesia, entonces él viene y escribe la carta porque ¿qué está pasando? Esta gente está confiando más en las obras de la ley que en la fe en Cristo. Entonces, y el Señor también mismo, él advirtió y le dijo a sus discípulos, no, que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos, y esa levadura no quedó ahí, ha crecido hasta nuestros días, ha contaminado, ha leudado mucha masa. La Iglesia de Cristo ha tratado de limpiar siempre, limpiar, pero no está de más siempre platicar acerca de esto, porque hay otro problema. También viene uno y de pronto quiere opinar algo y dice algunas palabras como no juzguéis para que no seas juzgado, o cada quien va a entrar cuenta. En algunas
parte lo podría tomar, pero el asunto es que nosotros debemos preocuparnos por guiar a una iglesia, guiar a una congregación a que esté siempre en una doctrina sana, por así decirlo, que Sí, siempre sí. esté atento a una enseñanza que sea coherente con la enseñanza apostólica. Pero cuando algo se filtra, entonces ahí hay que actuar, no solamente decir, no, el Señor va a castigar a tal persona, ajá, pero mientras llega el día del juicio, la iglesia puede ser corrompida, puede ser desviada, entonces hay que Sí. actuar y la religión nunca ha tenido una, o por así decir, el evangelio, las buenas noticias de salvación y la religión nunca van a ir de la mano, nunca. Desde el Ok. punto de vista en el que la religión se forma de puras obras, de puro actuar humano, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, ¿qué no hay que hacer? En cambio, las buenas noticias es salvación para todo aquel que cree y luego vienen las obras. Entonces a veces ponemos las obras antes de la salvación y platicábamos, ¿verdad? De que a veces cometemos el error cuando vamos a predicar el evangelio a una persona en que en vez de llevar la noticia de salvación y de perdón que hay en Cristo, Él quiere perdonar, solamente que nosotros creamos y lo reconozcamos como nuestro Salvador y reconozcamos nuestro pecado, a veces no llevamos ese mensaje, sino que llevamos un mensaje diferente. ¿En qué punto? En que tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer lo otro. Entonces, esa obra la hace el Espíritu. Y ya una vez que la persona ha recibido el Espíritu, ha creído en Cristo, la iglesia misma se encarga de doctrinar a esa persona, pero ya una vez que ha sido bautizada. Pero si yo a la gente en la calle le digo, mira, pero no tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro, estoy cerrando la puerta, como lo decía el Señor, ustedes mismos cierran las puertas del reino, no dejan entrar, ni ustedes entran ni dejan entrar. Entonces a veces caemos en ese error y Ujú. se nos olvida predicar el Evangelio de Cristo y predicamos más doctrinas o a veces más religión. Entonces, esa es la preocupación de tratar de llamar siempre a la iglesia y más que todo al liderazgo, ¿verdad? Al liderazgo, porque hay hermanos que están sentados ahí, están dispuestos solo a escuchar. Hay personas que tienen el don de escuchar, hay personas que tienen el don de hablar. Entonces, las personas que solo escuchan, que llegan a sentarse, ellos no recae mucho en la advertencia, sino que la advertencia va más siempre para lo que es el liderazgo de la iglesia. Los que van caminando a la iglesia y salen a predicar, predican continuamente, domingo a domingo. Entonces, tratar de recordar siempre. A veces yo digo, yo mismo me tengo que predicar el evangelio, porque a Ujú. veces se me olvida y vengo y empiezo a confiarme en lo que yo soy o en lo que yo hago, cuando el llamado es siempre a confiar en Él. Mi confianza en Él, pero mi responsabilidad por obedecer, pero la confianza en Él, no poner la vista en mí. Entonces, a veces caer en ese error puede conllevar a efectos graves, porque la persona se empieza incluso a enaltecer y es duro, ¿verdad? Porque ya una vez una persona que se siente que ya está en la cima, ya nadie le puede decir nada porque se la sabe toda. Bueno, voy a concordar en varios puntos, ¿no? Quiero puntualizar de lo que le he escuchado. Sí, creo que el tema de la salvación es el tema principal en las escrituras. Y creo que cuando el apóstol Pablo escribió sus diferentes cartas era porque ese tema estaba siendo trastocado. O sea, a él le parecía, por ejemplo, a los Gálatas, les dice, solamente hay un evangelio. Entonces, ustedes no pueden pervertir ese evangelio, tiene que permanecer inalterado, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Y también la oposición de la religión a la fe, ¿no? Que es la pura. Ahora, en eso, cierto hermano siempre comentaba, ¿no? El hermano César Velázquez allá en Honduras, él siempre me recalcaba este puntito, me decía, es que a veces nosotros estamos en contra de la religión y hay una religión de la que habla Santiago que es pura y sin mácula, ¿no? O sea, es la religión verdadera, la religión pura, ¿verdad? Es decir, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y mantenerse alejado del mundo. Y eso es algo positivo, ¿no?
Ahora, claro. entonces, a partir de allí, yo empecé a utilizar más el término religiosidad como para apartarme, porque mucho dentro del ambiente religioso se critica el punto de la religión y las prácticas religiosas que yo considero positivas. O sea, por ejemplo, orar antes de cada comida, o sea, o leer la Biblia todas las noches, es una práctica religiosa, ¿no? Y es sana. Y sí, y a mí no me parece mala, a mí me parece muy buena y cualquier tipo de práctica así me parece muy buena y positiva. El problema es cuando yo pienso, ¿verdad? Es cuando yo agarro esa práctica y deposito mi confianza en ella. Es decir, yo voy a ser salvo y esto lo he visto mucho en la iglesia. No, y quiero resaltar una cosa que le escuché, que usted habló de la levadura de los fariseos, ¿no? En aquel momento Jesús estipula que es la hipocresía. Esa es la levadura de los fariseos, pero usted dijo eso todavía está con nosotros. Y yo voy a concordar en eso, o sea, voy a decir, sí, sí está con nosotros, pero no en la forma en que se manifestaba en ellos, porque lo que Pablo critica a los Gálatas es que se están circuncidando y bueno, yo no voy por ahí, ¿no? Ya, ya no. No creo que nadie en la iglesia, como dice mi hermano que es jocoso, dice, no tengo nada que me sobre, no voy por ahí que no tengo nada que me sobre. Sí, sí. Pero esa misma religiosidad se presenta en otro rubro, por ejemplo, no sé si concuerda conmigo, personas que dicen, ¿cómo se llama o piensan que van a ser salvos dentro del mundo evangélico porque diezman, por ejemplo. Porque el pastor le dijo que si no diezma te va a ir para el infierno porque está maldito, Está porque robando. está robando a Dios. Entonces él dice, mira, yo estoy diezmando y ahí voy para el cielo, ¿no? Y está muy equivocado porque el camino que no te lleva para el cielo te lleva para el infierno. Pero dentro de la iglesia de Cristo, dentro de nosotros, y mi audiencia es de la iglesia de Cristo, por eso hablamos así, hay personas que creen que por ir a la iglesia van a ser salvos. O sea, voy al culto porque estoy como ganando mi salvación, ¿no? Usted lo ha visto. Como una Opa. membresía. Sí. No, de hecho, yo lo escuché muchos testimonios antiguamente cuando era jovencito. Alguien que te paraba, y sobre todo hermanos que eran de Nicaragua, ¿no? Se paraban atrás de la iglesia. Hermanos, yo me bauticé hace 20 años y desde que me bauticé no he dejado de venir a la iglesia todos los domingos. Bueno, qué excelente, o sea, yo le aplaudo, ¿no? Yo no puedo decir eso, yo le aplaudo. Y le digo, excelente, pero eso no, o sea, eso es positivo, ¿sí? Así es. No dejando de congregarse, pero no es Claro. meritorio. O sea, nada que Selvin pudiera hacer va a obtener No su suma. salvación. Su salvación la obtuvo Jesucristo en la cruz, en su resurrección, y en su segunda venida, porque esperamos que Él venga y salve este cuerpo mortal, lo haga inmortal. Y entonces, nada de lo que yo haga me va a poder ganar o va a poder darme ese privilegio. O sea, yo lo tengo que tener completamente claro. No suma nada. Mi obra no suma nada. Y Pero no no. implica la desobediencia. Sí, Tampoco voy a decir, entonces puedo desobedecer. No, sí, porque porque esto es bien interesante, ¿no? Porque mis obras no suman, pero mis malas obras podrían restar o podrían también. Es que eso se puede ver de dos formas, ¿no? Es decir, si yo me comporto como un pecador total, ¿no? O sea, corrupto, entonces yo podría decir, eso sí me guía al infierno. Pero también teológicamente se podría postular, significa, o sea, eso simplemente significa que nunca experimentaste la gracia de Dios. un indicativo La fuerte gracia que se experimenta se comparte. que trae en sí efecto. El efecto es santificación, obediencia. Sí, pero Pero es como un efecto, es como lo que causa, no es lo que sí, produce. sí, Entonces, sobre todo, yo le comentaba, bueno, es que van a pensar la audiencia que es que nos pusimos de acuerdo. No, lo que pasa es que yo me conecto un poquito antes al Zoom y vamos a platicar un poquito, ¿no? Pero yo le comentaba que eso es típico de los pentecostales. Yo estuve en una iglesia pentecostal, en una reunión pentecostal, en una ocasión, porque a veces aparezco en cierto lugar
Y me dicen, pase adelante, y ahí, bueno, démosle, bueno. Entonces el pastor dijo, ¿no? Ahí, en una reunioncita en una casa chiquitita, como 6 personas, dijo literalmente, hermanos, qué bueno que estamos reunidos acá porque estamos buscando nuestra salvación. Porque para eso estamos aquí, ¿no? Para obtener nuestra salvación. Entonces, eso es muy pentecostal, pero entra a la iglesia. Entonces nosotros a veces pensamos o rechazamos el pentecostalismo y nos fijamos en el diezmo, el hablar en lenguas, el tema del ayuno, el que sea otros temas, ¿no? Y no nos fijamos que este temita entra, o sea, la idea de ganar nuestra salvación por medio de nuestras buenas obras, lo que nosotros podamos hacer. De hecho, yo he visto conflictos en lo que oponer la carta a Santiago y la carta a los romanos. Y ahí aquí se contradicen porque Santiago me está pidiendo obras y Pablo me está diciendo que aparte de las obras, la justificación es solamente por la fe. Pero el concepto y la idea de la carta a Santiago es eso mismo, el fruto de haber sido renovado, de haber renacido nuevamente en Cristo. Entonces Santiago está apuntando a eso. Se tiene que ver, se tiene que ver. No, no está apuntando Santiago en que, tienes que hacer esto para que seas salvo, sino que él ya está apuntando que si ya fuiste salvo, tiene que verse el fruto, tiene que verse el fruto. Entonces, a veces se malinterpreta mal esa carta y pero es que aquí Santiago dice que la fe sin obra es muerta, por eso yo hago esto, hermano. Entonces no se está enfocando mucho en la fe, sino que en la obra. Sí, Entonces ahí es un peligro. sí, es que yo pienso que no puede ir una sin la otra porque es una corrupción, ¿no? Porque, Claro, por ejemplo, si yo tengo fe pero no tengo obras, pues estoy mal. Pero si tengo lo contrario, mira, yo tengo obras, fíjate, pero no tengo fe, o sea, no son producto de la fe, entonces también estoy mal. No, pero claro. Santiago, por ejemplo, habla de ver al hermano padecer necesidad y mandarlo sin nada. Anoche, precisamente, dando una clase de la epístola a los romanos, estaba definiendo el concepto carne en el capítulo 5, 6 y 7 y 8, ¿no? Estaba definiendo el concepto carne. Comentaba a los hermanos que carne para Pablo es mucho fijarse en las cosas de este mundo, por ejemplo, la cuestión económica, y que él dice el ocuparse de la carne es muerte, pero resulta Claro, que siempre nos ocupamos de la carne, ¿no? O sea, qué comeremos, qué beberemos, qué casa voy a tener, dónde la voy a comprar, etcétera, bañarnos. voy a ganar. Sí, 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 lo económico. Y esto nos agarra porque luego vamos a hablar de la teología de la prosperidad, que es un problema que yo he visto y que trato de combatir mucho, ¿no? Pero entonces nos preocupamos tanto en las cosas de este mundo. Incluso dentro de la iglesia cometemos este error. Cada vez que me invitan a predicar, excepto cuando estoy aquí en mi canal, ¿no? Me invitan a predicar, todos los hermanos me piden siempre currículum, o sea, mándenos sus títulos, ¿no? Y dónde se graduó, qué hizo, qué ha hecho, y todo eso es carne. O sea, lo siento, pues carne. O sea, es la idea de que si el que nos va a predicar es licenciado en teología, entonces vale más. O sea, lo que él va a Lo decir recibimos. vale más, ¿no? Y si yo no he estudiado, pues estoy quieto, o sea, no valgo nada. O sea, ¿quién es este? ¿No? Entonces, eso es mucha carne, le decía a los hermanos. Es el concepto de carne. Pero ahora, mira cómo lo voy a hilar. Resulta que los fariseos eran avaros, lo dice Lucas capítulo Sí, 18, sus avaros, 19, entonces eran avaros. ¿Por qué eran avaros? Porque ellos buscaban solamente lo de la carne. Eran de los que mandaban al hermano sin nada a su casa y le decían que Dios te bendiga. Incluso hasta sus propios papás, todo lo que yo podía ayudarte era corbán, me quedé sin nada, lo siento, ¿no? O sea, entonces eran sumamente avaros. Y eso tiene que ver con lo que Santiago menciona. O sea, ahora, entonces el que verdaderamente está convertido y vive en las cosas del espíritu, no le interesa el aspecto económico. O sea, para él eso es
eso es secundario, eso es irrelevante y es más feliz ayudando y compartiendo con alguien que preservando para sí mismo lo económico, ¿no? De hecho, ahí quiero poner un poco algo de que a veces no pareciera, pero a veces nos apegamos mucho también a lo material, por lo mismo, por la carne, que incluso si un hermano me rayó la moto, el vehículo, ya, ya lo miro mal, ya no me gusta, ya estoy ahí un poco molesto, porque me dañó el vehículo, me rayó, me botó, me hizo algo. Incluso hasta podemos generar una desconfianza, una amistad por algo que dice Pedro que va a ser quemado. Todo esto va a Sí, ser quemado. Entonces, sí, 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 al sí. final ponemos mucho aprecio, mucho valor a lo material, apuntando siempre a lo mismo, por la carne, por querer andar en lo mejor o tener buenas cosas y sin importar lo que el hermanamiento como cristianos, a veces nos enfocamos mucho también en lo que obtenemos, en lo material y hasta por el dinero. Una vez creo que hablamos acerca del dinero, que a veces si alguien nos debe, no, mejor que me pague, no me importa que seamos enemigos, pero que me pague, cuando somos llamados a amarnos y a perdonar las deudas. Entonces, tiene mucho que ver también por la carne. Lo disfrazamos, ¿no? Porque, no, yo no estoy preocupado por mi plata, estoy preocupado por el espíritu del hermano que no me ha pagado, que págueme, ¿no? Entonces, en el Baxter, en una ocasión, un hermanito, no voy a decir de dónde, ¿no? A unos gringos le regalaron un ventilador. Y resulta que dejó mal puesto el ventilador y se lo robaron, ¿no? Y, ahí en Max te pasan cosas, ¿no? Le robaron el ventilador. Y entonces el siguiente día le tocaba predicar en nuestro demo, ¿no? Y entonces el tema fue el ventilador, literal, tema del ventilador. Se El enfocó hermano mucho que en en eso. ese tiempo era director de Baxter era muy amoroso, pasó al frente. Y, no, el hermano no está preocupado por su ventilador, sino por el espíritu del que lo robó. Mentira. O sea, yo me carcajeaba de eso, Y porque yo la sí sabía quién se había transformó. llevado el ventilador, o sea, yo sí sabía. Sabía quién tenía ese ventilador y te lo devolvimos. Pero es interesante, Kevin, que en las iglesias el problema fundamental por el que se pelea la gente es la ofrenda. ¿Qué se hace con la ofrenda? ¿No? Ese es el tema. Y es curioso que Jesús sabía que Judas agarraba el dinero y nunca dijo nada respecto al tema. O sea, ni siquiera le hizo auditoría, ni lo cambió. O sea, eso para él era completamente irrelevante. El momento en el que Jesús se enoja es cuando se meten con la casa de Dios, con el templo. Cuando Esta es la convierten sinceridad. eso en mercado, es en el momento en el que él reacciona realmente. Pero ya lo económico para él era irrelevante. Así es, no prestaba mucha atención a eso. Por eso hay tantas enseñanzas del afán y la ansiedad, de hecho. O sea, él le enseña el reino, lo que va a permanecer para siempre, no lo que va a ser destruido. Pero sí, el punto es que hay que tener cuidado en muchas cosas, ¿verdad? Como nosotros, el comportamiento da mucho que pensar. Y entonces a eso es lo que apunta Santiago, cómo nosotros nos comportamos y no pareces un cristiano. No hay fruto, entonces, y por eso él dice, no sabes que la fe sin obra es muerta. Entonces, si yo no veo ningún fruto en vos, el indicativo es que no hay fe, no hay cambio, no ha sido una persona que ha recibido el Espíritu. Dice Ese es el aquí, enfoque. ok, voy a leer unos comentarios. Dice Juan Carlos García, la corriente metodista. Bueno, la corriente metodista es la idea de hacer obras para conseguir mi salvación, Para ¿no? alcanzarlo. Mi espiritualidad, ¿no? Corriente metodista que se manifiesta más que todo en el pentecostalismo, porque la iglesia pentecostal viene de la iglesia de santidad, que a su vez viene de la iglesia metodista. La pentecostal original, porque hoy en día está de moda ser pentecostal, todos son pentecostales, aunque teológicamente sean bautistas, sean presbiterianos o incluso anglicanos, ¿no? Miguel Padilla dice saludos y bendiciones hermanos. Mario Alfaro dice, hoy en día se hace acepción de personas, buscamos beneficios, a quién ayudar o a quién no, ya que no obtengo beneficio, Santiago da una bofetada a ese problema, ¿no? Jesús también lo dijo, ¿no? Cuando invites, invita al que no te puede devolver el favor. Claro, así es.
Dice Juan Carlos, el que siembra para la carne cosechará destrucción. Romanos dice eso, ¿no? Así es. Seili Herrera Lara dice que lo de las deudas monetarias es otro tema muy delicado y no se resuelve con decir que no hay que perdonar. Oye, qué interesante. Muy delicado y no se resuelve con decir que hay que perdonar. Ok. ¿Qué opina Kelvin? ¿Alguna vez le han quedado debiendo? Sí, es que el asunto es este. Yo voy a cobrar mi dinero, pero si la persona no me quiere pagar y puede generar un pleito, ni modo, ni modo. Es cierto, el apóstol Pablo habla en Romanos 13, si no me equivoco, acerca de que para eso está la autoridad también. Tenemos que apelar a la autoridad. Pero si es algo sin mucho valor, que al final lo puedo recuperar, no lo perdono. Claro, y así me están robando una casa y me están dejando afuera. Bueno, voy a apelar a la autoridad que ha sido impuesta por Dios y por eso y por eso pagamos nuestros impuestos. Pero hay cositas en las que a veces podemos mantener nuestra hermandad, pero generamos o creamos un nuevo enemigo por algo que no tiene mucho valor. Sí. Entonces, pero evaluar a veces el caso o el daño que puede crear también. Fíjate que ahorita voy a hablar aquí un poquito. Tenemos el problema, los predicadores, este problema, ¿no? Porque Jesucristo dijo, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, ¿no? O sea, entonces, porque cuando uno dice cosas, pues ya tiene su galardón, entonces se queda sin premio, ¿no? Entonces, me voy a quedar sin premio ahorita. Porque porque, en efecto, yo lo estoy diciendo, yo sí he prestado plata y sí me han quedado debiendo. Ahora, y no he hecho problema por eso, ¿ya? Entonces, he prestado dinero y de repente miro que la persona a la que le presté no tiene capacidad de pago. ¿Ok? Entonces, yo a veces le he dicho, mira, no me debes nada, o sea, aquí queda, aquí muere, ¿no? No tiene posibilidad de pago. También le presté plata a alguien que no me pagó y me prestó como 3 veces y no me pagaba, ¿no? Y la cuarta vez o algo así que me prestó, yo estaba enojado. Ese día andaba de malas, ¿no? Y él sí tenía necesidad ese día. Es que lo que pasa es que prestan y tienen necesidad. Entonces yo hice algo que fue feo, ¿no? Porque agarré y le di y le dije, ¿sabes qué? Mejor te lo regalo porque vos no pagás. O sea, así, ¿verdad? Entonces le dije, ¿sabes qué? Te lo regalo. No, me dijo, yo te lo voy a pagar. Deja de estar mintiendo. Si sos mentiroso. Entonces, mira, te lo pago, te lo regalo. No me debes nada. Y lo interesante es que este hermano llegó el día que había dicho y me pagó todo lo que no me había pagado. O sea, esto fue interesante, ¿no? Porque vino y me pagó. Y entonces, claro, yo en ese momentito no es que lo estaba educando, yo estaba enojado. Si este no paga, y no lo voy a dejar con la deuda, con el problema ahorita, ¿no? Entonces le digo, mira, te lo doy, pero ya no me pagues, ahí que muera. Entonces, sí me enojé por lo económico en determinado momento, y no voy a decir que no, Sí, claro, pero eso determina el nivel poco de espiritualidad que yo tengo. O sea, es que eso es lo que estoy diciendo. Digamos, si salgo de aquí y me roban mi bicicleta, porque ahorita no tengo un carro, me roban mi bicicleta. Entonces, obviamente, yo me voy a enojar. Y yo no estoy diciendo que yo no me enojo, si me voy a enojar. Y que le presto a alguien y no me paga, pues sí me voy a molestar. Pero lo que estoy diciendo es que me molesto porque soy carnal. O sea, no sé si me explico. El hecho sí, de que claro. yo me moleste no significa que esté bien. Y este es un problema que tenemos los predicadores. Lo que yo hago está bien. Y lo que yo no hago, eso sí está mal. Y hay que reconocer cuando uno le pone mucho interés a lo económico, estás mal. O sea, estás mal, estás Sí. pensando en la carne. De hecho, hay un Porque, problemita, porque así es. de hecho, acabo de decir que los títulos son carnales, ¿cierto? Entonces alguien Claro. puede decir, oye, es el bien, ¿y por qué no agarras los que tienes ahí en una caja? Porque los tengo en un folder, los tengo ahí, ¿no? No los tengo colgados atrás. ¿Por qué no los agarras y los quemas? Entonces,
sería bueno, pero no soy tan espiritual. No, al final sería entonces ser demasiado, no sé qué palabra se podría decir, pero sería darle el valor más todavía, porque pensar de que también por eso estoy, en eso me afecta algo, no, hay que estén solamente, hay que estén, pero no darle tanto mérito, tanto valor, porque al final trae recuerdos de un esfuerzo, claro. Tocaba un asunto que es bastante interesante, porque el Señor dice, ¿verdad? Que si te quita la capa, o sea, dale todo. O sea, si alguien viene, cuando él está hablando, si alguien te golpea en la mejilla, pero el asunto o a lo que Jesús está llegando es a la mansedumbre. O sea, tienes que ser tan manso a que, ya ni modo, pues si llegas a un punto en el que alguien te está robando, lo correcto sería, pues ya ni modo, no voy a pelear. Pero claro, de hecho, si es mi familia, si voy con mi hijo y me están atracando, bueno, tengo que actuar porque también soy un hombre y debo cuidar a mi familia. Y también la Biblia dice que el matar, asesinar ya es algo. Entonces, yo permitir que alguien me haga daño, no estoy actuando bien conforme a lo que Dios también manda. Entonces, hay momentos en los que uno sabe cuándo actuar, pero si me quitan una chinela, unos zapatos, son cosas sin tanto valor, ¿verdad? No vale más que una relación entre hermanos. Pero volviendo al punto de las doctrinas, de, la, de, la, de los peligros, ¿verdad? Que hay a veces en los púlpitos. Otro asunto que yo quería hablar es que es triste cuando no se predica de Cristo. A veces digo yo, el predicador el que sube a predicar sabe que eso es un arduo trabajo y de alguna forma en la iglesia siempre, muy probable, siempre van a haber visitas. Entonces, si el día que yo predico, ahí supongamos dos, tres visitas, no tienen el evangelio, no son conocedores, no han escuchado la salvación que hay en Cristo. Y si yo hablo de una historia de David, de Salomón, pero al final de mi enseñanza, de mi sermón, yo en ninguna parte del sermón, yo meto a Cristo y trato de llamar al arrepentimiento o mostrar la salvación. Ujú. Ahí digo yo, pues, sería un poco pues triste porque a veces hay gente que va a la iglesia, de pronto yo tengo un amigo, mira, te invito, vamos a la iglesia, lo llevo, quiero que escuches la palabra del Señor y de pronto empiezan a contarle una historia del rey David y Cristo no es predicado como Salvador, esa persona sale de la iglesia sin saber que hay salvación en Cristo y si esa persona, supongamos, esa persona muere, el destino no es el cielo. Entonces la Ujú. iglesia ha sido llamada a proclamar el evangelio y a veces nos encerramos mucho en enseñanzas para edificación del cristiano, del que ya es cristiano, y no le damos mucho interés a seguir predicando el evangelio para que muchas más almas sean salvas. Entonces a veces yo insisto, yo digo, yo tengo un trabajo, cada vez que vaya a hablar, vaya a predicar, de alguna manera yo tengo que presentar a Cristo como Salvador, porque somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debe proclamar a Cristo. Y cuando Cristo no es proclamado, pero esta no es que es la iglesia de Cristo y no habla de Él. Entonces ahí a veces tengo un problemita yo cuando no escucho a Cristo por ningún lado. No escucho de la Eh, salvación que hay, sino que pura historia. en, Tengo ok, sí, entiendo eso, aunque no estaría seguro de compartirlo completamente. Mira, digo, porque sí, hay ese problema, ¿no? Hay ese problema en las iglesias. Estoy de acuerdo. Y en las iglesias, hay un montón de comentarios ahí que quisiera seguir leyendo, pero esto es importante. Fíjate que en las iglesias tenemos el problema de que en el púlpito o en las clases tocamos temas que no son importantes. Te decía un hermano que yo respetaba mucho que si uno toca temas que no son importantes y los hace importantes, los que son importantes los baja de importancia, ¿no?
Y uno de los temas más trascendentales en el Nuevo Testamento es la segunda venida de Cristo, por ejemplo. Pero yo no escucho meditaciones, reflexiones sobre ese tema. Entonces, ahí voy a estar de acuerdo. Ahora, en que todas las predicaciones tengan que ser evangelísticas de alguna Mm. forma, yo pensaría que hay espacios y momentos. Por ejemplo, yo pienso que bueno, de hecho, cuando me dicen yo soy pastor, una pregunta que yo hago es, ¿conoce el nombre de todas sus ovejas? Porque el buen pastor las conoce, ¿no? Y entonces existe el problema de que hay encargados de iglesia, pastores, ancianos, lo que sea, ¿no? Que no los conocen, no tienen ni idea. O sea, incluso una vez estaba entrevistando a un anciano de iglesia de Estados Unidos y no sabía ni cuántos ancianos tenía la iglesia donde él estaba. O sea, así de mal estaba ya el hermanito, ¿no? Entonces no puede ser pastor. ¿Conoces a tus ovejas? Y el problema es que vienen visitas, dos, tres, cuatro, y se van sin ser atendidos. Se van sin que alguien les salude. Se van sin que alguien haga ese contacto y le diga, puedo visitarlo a su casa, me gustaría su número de teléfono, yo quiero predicar. Pero el problema con predicar siempre un tema evangelístico, si es, lo que usted está diciendo no es tanto eso, ¿no? Pero por si alguien capta eso en la Sí, audiencia, sí, el problema de predicar siempre un tema evangelístico es que nosotros desnutrimos a la iglesia que está ahí, que ya escuchó ese tema. Entonces, la claro, iglesia tiene un triple propósito en esta vida: adorar a Dios, edificarse a sí misma y proclamar el evangelio. Y creo yo que es en ese orden. O sea, que el propósito fundamental de la iglesia es adorar a Dios. En segundo lugar, edificarse a sí misma. Y en tercer lugar, no lo más importante, sino es importante, pero en esa escala, es es parte de la proclamar el misión. evangelio, ¿no? Ese es el problema cuando nosotros tenemos puro tema evangelístico, es que la iglesia está desnutrida en cuanto a los temas que tiene que tener, ¿no? Claro, así es también. Hay temas muy necesarios y que edifican mucho, ya sea Génesis, ya sea Levítico, si quiero hablar de los sacrificios, de donde sea que yo quiera hablar, toda la escritura al final es útil, pero en el punto en el que llego yo es que a veces pasa hasta un mes sin Cristo ser mencionado en una iglesia. Ese es el Entonces, problema, ¿no? O la conexión todo el tiempo, visto todo desde el ángulo cristológico, o sea, Cristo el centro de nuestras predicaciones, de todo lo que nosotros somos, ¿no? Ya, dice Isaías Quintanilla, sin conocimiento, esas ideas falsas de doctrina pueden crecer dentro de nosotros. Ahora crecen dentro de uno, o aún teniendo el conocimiento. Bueno, sí, sí podría, ¿no? Es que fácil nosotros nos podemos dejar llevar por el mundo, digo, y la influencia, ¿no? Porque todo mundo, por ejemplo, empieza a hablar de prosperidad económica y llega el momento en que yo también caigo dentro del mismo paquete y empiezo a pensar mucho de eso. Y ahí donde está tu tesoro, dijo Jesús, ahí está tu ahí está tu corazón. corazón y ahí va a ser quemado, ahí va a Sí, ser bueno, sí, quemado. también José Fuentes dice, saludos hermanos, bendiciones, excelente tema que están compartiendo, amados. Bendiciones, mis amados, Anthony Brazos. Mira esta pregunta del hermano Rudy Arguera, interesante. No hay que decir nada si alguien está agarrando de la ofrenda, pero si alguien se mete con el edificio de reunión, que era donde se reunía Jerusalén, hay que hablar contra ese hermano. Fíjate que lo que él plantea aquí es interesante, ¿no? Y es por lo que yo dije, no, por lo que yo dije que Jesús nunca recriminó a Judas agarrar de la ofrenda, ¿no? Pues no lo hizo, o yo no lo he visto en el Evangelio, pero sí se enojó cuando habían convertido el mercado, el templo. Así es. ¿Qué fue lo que le enojó a Jesús? Es que ahí donde dice que se cumple la profecía cuando dice, el celo de tu casa me consume, porque al final la visión
de Cristo. De hecho, dice que él se echó a llorar y dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas, tú que apedreas. Entonces, al final la visión de él no era el dinero, sino que la promesa y el nombre Israel, o sea, Jerusalén, la preferida, la favorita, y que estaba siendo pervertida completamente hasta ese punto, en entrar al mercado, al templo. Pero el dinero no le puso mucha intención a Sí, Judas. yo estaría en contra de lo que él hace como pregunta, que tal vez fue lo que impliqué, ¿no? Porque si en la iglesia yo descubro que alguien se está agarrando la ofrenda, está sustrayéndola y está utilizándola para sí mismo, no creo que yo no le diría nada. No, o sea, por ahí no voy. Lo que yo creo es que yo no haría un gran escándalo de ello. O sea, pero yo creo que sí hablaría con la persona. Me encantó en una iglesia donde me reportaron esto, ¿no? Cuando yo era muchacho. Dijeron, fíjate que nos dijeron en el liderazgo, yo siempre me metía a esas reuniones de liderazgo, ¿no? Entonces nos dijeron, el domingo reportaron a alguien porque cuando estaban haciendo la oración por la ofrenda que habían recogido, el hermanito que la pasó recogiendo, se agarró un billete de 100 lempiras y se lo echó a la bolsa. Se le pegó. Y sí, se le pegó y alguien lo vio, porque siempre hay alguien que no cierra los ojos para orar. Entonces dijo el hermano que estaba dando ese anuncio, pero ya hablamos con él. Así, así. Ahí Fue terminó. privado. O Se sea, atendió, se atendió. nunca supe quién fue, pero él dijo, ya hablamos con él. Me imagino, No, no lo ponen a recoger la ofrenda más, que padece de eso, pero hablamos con él. Entonces, me parece a mí muy sano. O sea, sí hay que hablar con no él sabe. y hay que Así. arreglar eso, pero no hay que hacer todo un escándalo. Y Ahora, muy ético. eh, sí, yo creo que Jesús no estaba metido con el edificio. O sea, el problema de él no era el edificio. Arqueológicamente se ha descubierto que ese lugar donde los sacerdotes habían metido a los animales para la venta dentro del templo era el atrio de los gentiles. Y entonces pensemos en un gentil que había venido a adorar al Dios de Israel desde saber dónde, lejos, había llegado hasta el templo para acercarse y luego tenía que adorar al Señor en medio del bramido de los animales, de las vacas, del balido de las ovejas, de los cambistas y de los vendedores, ¿no? Esto es lo que enoja a Jesús. Y por eso la cita del profeta, ¿verdad? Mi casa será llamada casa de Esa era oración para todos los pueblos y la ustedes la convirtieron en cueva de no, la verdad. ladrones. Entonces, el punto de él es ese, de cómo estás menospreciando a la persona que está haciendo todo para buscar a Dios. Me gustaría No el edificio. entrar, entrar al punto de que es el segundo tema que también queríamos hablar acerca de la prosperidad en las iglesias, ya que veo Ajá, que tenemos pocos minutos sí. y vamos a tocar este tema también, ya que es importante, partiendo de los pactos. He escuchado mucho acerca de, haz pacto con Dios, da tanto dinero y pacta con Dios para que prospere tu vida, para que traiga salud, para que traiga bienestar, para que traiga seguridad espiritual. Tu casa no va a arrimar ninguna peste, ninguna. He escuchado muchas cosas que yo a veces no sé si reírme, si llorar, y yo a veces digo, ¿por qué inventan unas cosas que no entran, no son? Son parte del evangelio. O Sí, sea, yo digo, qué bárbaro, ¿por dónde llevan a la gente? Por agarrar el dinero. Agarrar el dinero, no, y he escuchado muchas peligrosas que se han hecho famosas. A veces no quisiera ni nombrarlas porque algo que es triste es que muchas personas también son seguidores de algunas personas así. Entonces a veces a mí no me gusta ni tildar nombre, ni dar nombre de alguien ajá. para, para no sentir y ay, este está menospreciando, este está juzgando, este está hablando del hermano tal que yo sigo. Entonces a veces no me gusta ni hablar mucho de nombres de personas que son populares en el mundo, en la red, pero han pervertido bastante con esa enseñanza de la prosperidad, de dar para recibir.
Hay que dar para recibir, hay que sembrar, hay que... Y a la iglesia de Cristo a veces, yo tengo un problemita, hablando en ese asunto del Evangelio de la Prosperidad, tengo un problemita cuando en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Lo quiero hacer general, se utiliza el texto, creo que es Lucas 21, la ofrenda de la viuda. Ok. Te estuvimos Porque discutiendo con mi esposa ese pasaje el día de ayer. Dale. yo tengo un problemita porque lo que Cristo está, lo que, bueno, es Jesús, ¿verdad? Y está Ajá. hablando, está criticando el actuar de la imposición, que no les importaba vaciar las casas de las viudas. Entonces, en lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, el error que están cometiendo, y dice, y vio Jesús venir a una viuda pobre, o sea, se repitió el patrón que él está diciendo, eso no es correcto, que la viuda le están dejando sin dinero. Entonces, y dice la gente, hay que ser como la viuda, hermano, hay que darlo todo. O sea, aquí en la iglesia en Santa Marta hasta tienen un corito como la viuda, que es lo que tenía Dios. Y entonces estábamos conversando de ese tema con mi esposa mientras hacíamos otras cosas, ¿no? Y entonces ella me citó ese tema, ¿no? Me citó ese texto y me dijo, pero ¿es la viuda? O sea, porque estábamos hablando de una enseñanza que di en la iglesia, que nosotros ofrendamos, cuando recogemos la ofrenda, en base a lo que hemos prosperado. Aquí, lamentablemente, muchos desempleados hay. Y entonces yo les decía en la iglesia, si usted no tiene empleo y no pudo ganar nada esta semana, está exento. O sea, pero si usted sí prosperó, entonces comparta, ¿ah?, de lo que usted ha tenido. Y eso pues no es agradable, porque entonces, ¿cómo? O sea, que estamos libres, no podemos, no vamos a ofrendar. Y entonces, pues platicando ese tema con ella, me dijo, pero la viuda no tenía, o sea, no obtuvo nada durante esa semana, ¿no? Y lo único que tenía eran dos blancas, y esas dos blancas dio todo lo que tenía, ¿no? Y entonces, correctamente, el problema es exégesis. Entonces, ese es el problema, que las personas solo leen el pasaje y lo citan, ¿no? Y este es uno de los pasajes más mal interpretados en la Iglesia de ¿No? Cristo. Y golpea porque acusa, ay, la viuda lo dio todo y mira, yo ando esto y no lo doy. Correcto. Entonces, se toma de esa forma, hay que ser como la viuda. Y usted correctamente dijo en el Evangelio de Marcos y en Lucas también, correctamente dijo, ¿verdad?, que Jesús viene hablando de los fariseos, es que hay que leer el contexto. El contexto. Ellos minaban la casa de la viuda, o sea, destruían la casa de la viuda. Y a continuación muestra un ejemplo de cómo ellos destruían esa casa de la viuda. El La patrón se iglesia repite. primitiva no obligaba a las viudas a dar todo su sustento, sino por el contrario, sostenía a las viudas. El problema que tenemos en Hechos es que las viudas griegas se quejan de las viudas hebreas que le están dando más. Y a nosotros nos Sí, están sí. dando menos, ¿no? O sea, entonces vemos nosotros que la iglesia sostenía a las viudas, en vez de quitarle las dos blancas, que era lo que el judaísmo hacía. Así es, entonces, y es lo que el Señor estaba criticando. Y en ese escenario aparece y vuelve a ver y dice, o sea, y en eso vio, miren, ahí está de nuevo la va la viuda, a quedar sin nada por la imposición que ellos están haciendo, sin Eh, importarles saquear su casa. Entonces, se agarra ese texto, hermanos, hay que ser como la viuda se despojó de todo lo que tenía. Entonces, se mete una idea en la que, soy malo porque yo tengo más que la viuda y no lo doy. Entonces, cuando lo no, pues, ofrendan no debe eh, ser así, sino debe es que ser ahí está el problema de la religiosidad. Mira, hay un problema donde nosotros estamos mal, porque la persona no tiene, y por lo tanto no va a dar, porque es mentira. O sea, si tiene que comprar la leche de su hijo, pues no va a ofrendar. Pero se fue mal porque ahora se siente mal con Dios. Y a veces dice, no, yo ni me congrego porque ya no tengo que llevar, ¿no? Porque hasta mal utilizan los grupos evangélicos este pasaje de Deuteronomio, nadie se presenta, de Levítico, ¿eh? Nadie se presentará con las manos vacías. Ese es otro pasaje claro, muy mal interpretado, ¿no? sí, Pero bueno. claro, así es. Bueno, a ver, aquí me escapé unos comentarios. Sadie Herrera de Lara dice, pero ¿por qué un cristiano verdadero va a estar esperando a que le vayan a cobrar? No estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. El
que el cristiano verdadero va a pagar sus Sabe que deudas. tiene que pagar, no le baja a nadie nada, dice. Y sí, no le vais, y un cristiano verdadero, si no tiene con qué pagar, por lo menos va a dar la cara y va a decir, Ofrece servicio hermano, en algo. deme tiempo. Perdone, no tengo, pero deme tiempo, ¿no? No espera a que le cobren. No estamos de acuerdo. O Pero te lavo desde el el otro carro, te limpio ángulo, el patio. sí, desde el otro ángulo, yo no tengo por qué apretarle el cuello, mi hermano. Por el contrario, algo así como, ¿sabes qué? Te perdono la deuda para que Dios me perdone la deudota que yo tengo. Dice Juan Carlos, dice, en cuanto al tema de prestar dinero, Ah, mi esposa y yo tenemos la política de no prestar dinero. Interesante. Y en ya no caso cae en el problema. de ser realmente necesario, solo lo hacemos si sabemos que no nos va a afectar gravemente si no nos lo pagara. Por eso evitamos un conflicto futuro. Bueno, eso es muy sabio, ¿no? Muy sabio, claro. Eh, una vez a mí me pidieron que fuera fiador. Ujú, le cae la deuda después y el otro no paga. Sí, eso yo lo he visto muchas veces. Ay, entonces, yo pues le tuve que decir a la hermana, lo siento, no puedo, Y porque es más no voy fácil a, eso. no tengo capacidad de pago para esa deuda, ¿no? Y no puedo. Y también era para algo que ella no necesitaba, no era de vida o muerte, es algo que ella quería. Entonces, ella se puso muy enojada y llamó a los hermanos líderes de la iglesia y los convocó y la vi ahí reunida con ellos llorando, ¿no? Eran tres hermanos los líderes. Entonces estaba llorando con ella y yo dije, ya me van a llamar, ya me van a llamar, ¿no? Entonces ya Va al tenía concilio. preparado mi discurso. Mi discurso era este, ¿no? Mire, yo no tengo capacidad de pago, pero entre los cuatro, creo que sí le entramos. Entonces, si me van a obligar a servir de fiador, o sea, me llama la atención por eso, entrémosle los cuatro, porque yo dije, con un cuarto de esta deuda, sí le hago, ¿no? Ahí sí no, no me quedo con hambre. No, pero no, los hermanitos hablaron con ella y cuando yo les pregunté sobre el tema, sí, me dice, sí, eso era, pero no se preocupe, hermano, usted no tiene por qué ser fiador, ¿no? En este caso. Ese es un Sí, caso claro, muy interesante. claro, pero así es, no, no. Hay que ser sabio a veces. Y es mejor un no al inicio que después pleitos al final. Mejor de entrada cortar, ¿no? Y si te puedo regalar, te regalo, pero mejor no, no presto. Dice Douglas, es que quiero leer los comentarios, Sí, sí. porque después ya no los hacen, ¿verdad? Dice, si el preocuparnos de nuestro cuerpo, dice Douglas, si el preocuparnos de nuestro cuerpo o modo de vida es carnal, ¿será que los monjes tibetanos son más espirituales? Ey, ¿cómo hacer para no caer en el ascetismo? Ok, pues yo no estaba hablando de preocuparme por el cuerpo, ¿no? O sea, hay necesidades básicas. Vamos a ver si lo que él dice es que esos comentarios ayudan a afinar lo que uno está tratando de expresar, ¿no? Pero digamos que Jesús dijo en el Sermón del Monte, no se preocupen por qué comeremos o qué beberemos, ¿no? Los gentiles piensan en estas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de ellas. Entonces, obviamente, alguien con hambre va a preocuparse por qué comer, ¿no? Y yo tengo ahorita un bebé de 3 meses y entonces me preocupo de los pañales. La leche. Sí, sí tengo esas preocupaciones, ¿no? Y de dónde consigo plata para pagar la renta, para pagar la luz y otras cosas, ¿no? Entonces, obviamente tengo esas preocupaciones, yo las tengo. Pero dijo el apóstol Pablo que si nosotros ya tenemos satisfechas las cuestiones básicas, y tenemos techo y tenemos comida, ¿no? Sustento, abrigo, que con eso estemos contentos. Entonces, si de pronto, sí, sí, tenemos comida, o sea, tenemos frijolitos sobre la mesa, tenemos comida. Y tenemos nuestro abrigo, tenemos nuestro lugar, no estamos viviendo bajo un puente, estamos en una casa, estamos bien. Entonces yo debo ser feliz y preocuparme por el reino de los cielos, ¿no?
Y todas las demás cosas van a ser añadidas, pero cuando yo pretendo enriquecerme, que este es el punto, la acumulación, el enriquecerme, eso es raíz de todos los males. Ya. Ahí es donde entra el pasaje que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El contexto es ocuparse en el reino de los cielos, Sí, pero no es que voy a votar mis obligaciones en mi hogar, sí, sí, pero sí. el ocuparse es que mi centro de atención, mi meditación, no tiene que ser tanto el afán de qué voy a comer, qué voy a tener, sino que el reino, el reino. Entonces ahí entra, ocupados de vuestra salvación, ahí, Sí, en esa. fíjate que, sí, 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 exacto. Ahora, siguiendo lo de Douglas, personalmente yo estoy en contra del ascetismo. O sea, personalmente estoy en contra del ascetismo. Creo que todo tipo de ascetismo es un camino equivocado en el cristianismo. Todo tipo de ascetismo. O sea, nunca voy a ser vegano, por ejemplo. Y podríamos hablar otra vez si es pecado ser vegano, ¿no? No, no voy a ser vegano. Pienso que el ascetismo dentro del cristianismo es producto del gnosticismo. Es decir, la idea de que este cuerpo es malo y que debilitándolo yo voy a ser más espiritual. Entonces, voy a decir, los monjes tibetanos no somos espirituales y tampoco el que ayuna, tampoco el que se abstiene. En la Edad Media las personas se daban latigazos en la espalda cuando tenían deseos sexuales o deseos de comer algo, por ejemplo, porque la gula era pecado. Entonces, todo ese ascetismo no me conduce a nada, creo yo. O sea, es parte de lo mismo. Es muy diferente estar uno contento con lo que tiene a estar buscando uno ser pobre, alejarse, aislarse de lo que es el mundo, como lo hacían los monjes, o lo que lo hacen los monjes todavía, ¿no? Tratar de alejarse de todo eso. Claro, es que también, no, si tocamos ese asunto, vamos a caer en un problema porque hay personas que dicen, y yo lo he escuchado mucho, Dios quiere a los pobres, así pobre Dios te quiere, Dios no quiere a los ricos. Entonces, hay una mala interpretación también ahí, porque no es que Dios no quiera a los ricos, sino que el que tiene riqueza, y no tanto que tiene riqueza, sino que la persona que la riqueza lo tiene atrapado, ese es al que Dios no está de acuerdo, dice que la riqueza no te atrape, pero no es pecado tener posesiones. El problema es que las posesiones también me tenga a mí atrapado, que yo esté todo el tiempo ocupado en lo que tenga. Entonces no voy a ni salir de ahí, voy a irme al punto, no, entonces Dios me quiere pobre, no voy a hacer nada, no voy a buscar cómo trabajar y esforzarme para continuar en esta vida mientras estoy en este cuerpo, mientras estoy en esta tierra. Entonces yo tengo que también trabajar y proveer para mi familia. Pero venir y decir, no, es que Dios quiere a los pobres, tampoco no es correcto. Y no me voy a quedar ahí y todo mal. Bueno, es que Renzo. Jesucristo dijo que todas esas cosas iban a ser añadidas, ¿no? O sea, que yo no me debo preocupar por esas cosas, porque van a ser añadidas. Que me debo preocupar por buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, tratar de hacer lo que es correcto. Claro, pero volviendo a la prosperidad, otra cita que he escuchado mucho. Yo soy coheredero con Cristo, por lo tanto, todo lo que hay en la tierra me pertenece. El Dios del oro y la plata es mi Dios, así que debo tenerlo todo. No sé si has escuchado esas. Sí, bueno, es que en el mundo evangélico, que es más fuerte ahí, los católicos están muy exentos de eso, ¿ya? Pero en el mundo evangélico, eh, la verdad es que ellos van a la iglesia por un puro interés material. O sea, ellos van a la iglesia para que Dios bendiga su negocio, su trabajo, para que el Señor les prospere, o incluso van a las reuniones o se hacen todas estas cosas para que Dios bendiga su familia, su matrimonio. O sea, dice, mira, mi matrimonio está pasando por crisis, pues hay que ir a la iglesia, ya vete, ora, ayuna y todo. Entonces, ese es un problema, ¿no? Porque incluso la sangre de Cristo, esto me crispa a mí, me choca, ¿no?
cuando dicen que la sangre de Cristo cubra tu casa, cubra tu Lo carro, cubro con cubra la sangre de Cristo. Sí, sí, te cubro con la sangre de Cristo, y eso sí lo oigo a veces en la iglesia, ese tipo de lenguaje, ¿no? Y a veces me cuesta, porque a veces me quedo callado, porque hay que corregir con amor, con cariño, y no cuando uno está enojado, ¿no? Y a mí me enoja eso, porque la sangre de Cristo es lo más valioso que se ha vertido en esta tierra para perdonar mis pecados, ¿ah? Para perdonar mi maldad, no para cubrir mi carro, ni para cubrir mi trabajo. O sea, Cristo no murió para que mi gato sea saludable. O sea, Cristo no murió para eso. Es que creo que Suena feo. la visión que se tiene es por el pasaje del Éxodo con Moisés, cuando el, en la entrada de la puerta tenían que marcar con sangre. Entonces, como que la gente conceptualiza eso y lo curo con la sangre de Cristo, así como no entró la muerte a los niños de Israel. Entonces, así que mi casa esté cubierta con la sangre. Tienen esa visión de ese evento, de eso que ocurrió, de ese pacto que hubo ahí. Ah, sí, Entonces, sí, pero tienes que entender que ese cubrimiento no es gratis. O sea, es que ellos dicen, te voy a dar cobertura, ¿no? Ese es el tema, pero la cobertura no es gratis, o sea, hay que pagarla, esa es una franquicia, ¿no? Va a abrir una iglesia y así, entonces te vamos a dar cobertura, ¿no? Y dice, pero ¿cuánto vale la cobertura? Porque depende del mero mero ahí arriba, esa cobertura vale más o vale menos. pero sí, De, de hecho, he escuchado mucho eso. De hecho, cuando yo miro todo eso, digo, gracias a Dios pertenezco a la iglesia a la que pertenezco. O sea, porque no tenemos todo eso, pero tenemos que cuidarnos de que esas influencias no ingresen, ¿no? Y de que el evangelio permanezca puro, inalterado. Sí, es que ese es el Bien, llamado, Kevin, principalmente. se Ese es nos fue la hora, Kevin. A mí siempre me gusta terminar en punto, ¿no? Se nos fue la hora platicando y como 500 mensajes ahí. Todavía estoy exagerando, ¿no? Pero muchos mensajes de los hermanos que puntualizan y la verdad me hubiera encantado leer todos ellos, ¿no? Pero cada vez que leemos esos, entonces los comentamos y más vuelven. Pero los hermanos ahí pueden leerlos, contestarlos, aportar las redes sociales y más adelante pues tocaremos algún otro tema con respecto a eso. Kevin, esta es la segunda vez que platicamos, que el Señor lo bendiga y el Señor bendiga a cada uno de los que están allá en sus casas, ¿no? Y Amén. muchas gracias por haber estado con nosotros una vez Igual. más.